Bueno, en este segundo video vamos a ver cómo podemos hacer una tabla de frecuencias, pero con la diferencia de que sea agrupada. Para eso vamos a trabajar con datos cuantitativos, ¿sí? Vamos a ir directamente con datos de tipo continuos, no discretos, pero también podría haber sido el caso. Por ejemplo, el peso de un grupo de personas. Yo estoy en un hospital, una clínica, y voy a hacer un análisis de los datos del peso de las personas que se vinieron a atender en el último mes, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo primero que debo hacer? Paso número 1, determinar el rango de los datos, es decir, el valor de amplitud que tiene entre el máximo y el mínimo. Para eso vamos a restarle al número más alto el número más bajo. La manera en la que yo puedo hacerlo es con la función máximo. La función máximo que la llamo con el max. Selecciono el rango, cierro el paréntesis y esto está mal. Me da 0. No debería darme 0, debería darme el valor máximo. Pero por algún motivo Excel no se está pudiendo dar cuenta de cuál es el problema. Piénsenlo un segundo. Yo lo primero que haría es revisar acá el valor de mis datos, que dice general, a ver si como número me lo toma. No, tampoco me lo toma. Seguramente eso se debe a que mis datos, en lugar de estar separados con una coma, están separados con un punto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están alineados a la izquierda. Fíjense. Cuando yo lo cambio por una coma, el dato se viene a la derecha. Y automáticamente reconoce como valor máximo el 58. ¿Por qué? Porque todos los demás siguen siendo interpretados por Excel como texto y no como número. Esto se debe a que tienen un punto. Si yo solo paso números o símbolos numéricos, Excel interpretará que estoy hablando de números. Pero si yo meto caracteres alfabéticos, ahí ya no. Ahí va a convertir todo a una cadena de texto. Esto es una cuestión de cómo Excel maneja y administra sus datos. Ahora bien, qué tedioso cambiar uno por uno todos los puntos por comas. Esto a mí me pasó porque yo estos datos los copié de internet y en la página en la que estaban cargados, claramente el software con el que trabajaba los interpreta diferentes, porque hay muchos que al punto lo interpretan como la coma. ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar mis datos sin estar haciéndolo uno por uno? Bueno, Excel tiene una función que es muy buena, que se encuentra acá en el inicio, en el margen superior derecho, que se llama reemplazar. La función reemplazar, van a ver que, mira, automáticamente ya me sugiere algo. O esto tal vez está de otra prueba que hice, no lo sé. Vamos a ver primero la de buscar. En la función de buscar yo pongo un punto, que es el valor que me está trayendo problema, y le pongo buscar todos. Y automáticamente, fíjense, me trae todos los valores que tienen un punto. Ahora bien, yo lo quiero reemplazar. Podría reemplazarlo por una coma, que es lo que a mí me va a servir para que esto se convierta efectivamente en un dato de tipo número. Pero también podría reemplazarlo con un guión medio, si estoy hablando de teléfonos, o podría reemplazarlo con una arroba, si estoy hablando de correos electrónicos. Esto tiene muchas aplicaciones. En este caso yo solo voy a poner una coma. Y así como puse buscar todos, después pongo reemplazar todos. Y me dice, ya está, hemos hecho 20 reemplazos. Lo cierro y voy a ver que tengo mis 20 reemplazos hechos acá. Esto es muy bueno. Todos los números se fueron de la izquierda a la derecha. Este 20 me está spoileando, adelantando algo de mis datos. Que es que, bueno, el N, la población, es de 20. Fíjense, recuento 20 y también me dice el valor de la suma y el valor del promedio. Cuando selecciono números, me hace esos cálculos. Volvemos a la función. Acá está la función máximo. Vamos a ponerle acá el nombre para que nos quede. Vamos a ponerla al lado. Acá le pongo máximo. Y vamos a hacerla de nuevo. Pongo máximo, abro paréntesis, selecciono todos los datos y automáticamente sé que el máximo es 85. Vamos al lado. Vamos a llamar a la función mínimo. Abro paréntesis, selecciono todos los datos y automáticamente sé que estamos hablando de 58.
Entonces, si yo quiero saber el rango, al máximo le tengo que restar el mínimo. Vamos a hacer una fórmula. M1 menos N1. El azul menos el rojo. Le doy Enter y sé que la amplitud de mi rango es de 26,70. Ese es el rango de mis datos. Entre el más grande y el más chico hay una diferencia de 26,70. Yo esto también podría haberlo hecho ordenando mis datos con la función de datos ordenar. Para eso selecciono toda la columna. Le doy a ordenar. Mis datos tienen encabezado, que es el nombre de la variable, peso. Lo ordeno de menor a mayor. Y acá sé que este es el mínimo y este es el máximo. Podría haber hecho algo similar. Es decir, el azul de J21 menos el rojo de J2 me va a dar el mismo valor, como pueden ver. Dos maneras distintas de calcular lo mismo. El n, bueno, ya vimos que es 20 la población, pero o podría ser una muestra, ¿no? Digo, podría ser una n minúscula, en este caso estamos hablando de una población porque este es todo nuestro universo y no hay más, ¿no? Pues si hiciéramos referencia a un pequeño subgrupo estaríamos hablando de una muestra. Para saber nuestro n, bueno, podemos seleccionar todo y venir a ver el número de acá abajo, o también podemos usar la función contar, que a diferencia de la función contara, sirve para contar, hacer un recuento de datos numéricos. La función contara es para datos de tipo texto. Esa es la diferencia entre los dos. Cierro y veo que tengo un n de 20. Entonces ya sé cuál es mi universo y cuál es el rango. Ahora, para saber el número de intervalos, es decir, en cuántos subgrupos vamos a dividir estos 20 datos. Vamos a tener 3 intervalos, como habíamos tenido acá en la simple. Vamos a tener 5. Vamos a tener más. ¿Cuántos? Bueno, algunas recomendaciones. Acá no hay una regla, sino que son más bien recomendaciones. Se recomienda que el número de intervalos sea entre 5 y 15. 3 podría ser poco. Mientras menos intervalos tenga, menos claridad tienen mis datos, menos cosas dicen, porque al agruparse tienden a homogeneizarse. Si yo tuviera un solo intervalo, los valores del intervalo van a ser igual a los parámetros de la población o a los estadísticos de la muestra. Entonces pierde sentido el separarlo de intervalos, si son muy poquitos. 3 podría ser, si amerita el caso, si son pocos valores. En este caso, generalmente lo ideal sería hacerlo entre 5 y 15 como muchísimo, ¿no? Como para tener un parámetro. Otra cosa a tener en cuenta es que por lo general se recomienda tener un número de parámetros que sea de intervalos que sea impar. Es decir, si yo aplico alguna de estas dos fórmulas, puede que me quede más cerca de un número o del otro, pero siempre conviene redondearlo hacia el número impar. Y también se debe tener en cuenta la naturaleza de los datos, es decir, de qué tipos de datos estoy hablando, cuál era el problema, el negocio, la costumbre dentro del dominio, de cómo se manejan esos datos. Entonces, puedo utilizar esta función, que es la regla de Stokes. ¿Sí? Vamos a traer directamente acá. Yo la tengo que dividir en dos. Por un lado voy a tener el cálculo del logaritmo, que es exactamente igual. ¿Sí? Fíjense, solo tengo que traer acá log 10 de n. Si tengo que reemplazar el valor de n, que es 20, le doy enter y acá tengo el logaritmo de 10. Entonces ya ahora lo único que tengo que hacer es pongo igual, llamo, bueno, acá borro esto, la cantidad de intervalos. El logaritmo de 10 no hace falta tenerlo porque yo lo tengo calculado. Lo único que tengo que hacer es traerlo acá como valor. Y acá este puntito lo tengo que cambiar por una coma para que no me haga el mismo problema. Y ahí está. Este es el valor que me recomienda como una cantidad de intervalos.
Bueno, si yo este número lo redondeo, sí me va a dar 5. Vamos a ver. Entonces me dice, te recomiendo 5 intervalos. Perfecto. Después, podría utilizar esta otra, que es un poquito más sencilla. La raíz cuadrada de n. Bueno, vamos a calcular la raíz con la función raíz. Siempre, esta función raíz siempre trae la raíz cuadrada. N es 20. Vamos a calcular la raíz. Y me va a dar 4,47. Casi 4,50. Si bien le pega en el palo, fíjense cuando redondeo por acá me da 4,47. Acá me da 4,5. Es difícil pensar de redondear esto al 5. Pero la recomendación es llevarlo hacia el número impar. Entonces, habiendo hecho este análisis, yo dividiría esto en 5 rangos, en 5 intervalos. Ahora la pregunta es cuál va a ser la amplitud del rango de ese intervalo. Es decir, de qué número a qué número va a ir ese intervalo. Acá vamos a dejar intervalo para seguir la lógica vertical. ¿Sí? Esto vamos a dejarlo acá. Así. Ahora, ¿cuál es el rango del intervalo? Es lo que vamos a querer saber. Es decir, ¿de qué número a qué número va a ir este intervalo que voy a dividir yo mis valores? Bueno, acá, para determinar la amplitud del rango, lo que se recomienda es dividir el rango, es decir, este valor, el primero que calculamos, 26,70, sobre el número de intervalos, que lo acabamos de determinar y que es 5. Entonces, selecciono el valor del rango dividido la cantidad de intervalos y voy a ver que me recomienda rangos de un poquito más de 5. Acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Si yo utilizo rangos con una amplitud de 5, va a haber algún número que me va a quedar afuera. Y eso no puede pasar. Acá siempre hay que redondearlo para arriba. ¿Sí? Siempre vamos a tener que redondear este número hacia arriba. Es decir, 6. ¿Por qué? Porque si yo lo redondeo hacia 5, corro el riesgo de que algún valor me termine quedando afuera. Porque 5 es menor que 5,044. Entonces necesito ir un número más para arriba para quedarme tranquilo de que no voy a tener ese problema. De que no voy a tener esos problemas. Por lo general, a la hora de armar los rangos, uno comienza desde un número 0 o de un número 5. Por ejemplo, si acá mi primer valor es 58, seguramente comience desde el 55. Desde el 58,3. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a agregar una celda más. La de arriba la combino. Quiero que me quede esto en 2 celdas para que si yo escribo mi rango de esta manera, lo que me va a pasar es que como tiene un guión medio, automáticamente Excel me convierte todo esto a texto y pierdo las propiedades de poder operarlo numéricamente. Entonces prefiero reescribirlo de esta manera. 55, y estamos hablando de que tenemos una amplitud de 6, entonces vamos a ir hasta 61. En el siguiente vamos a ir desde 61 hasta, en este caso, 66. ¿Sí? Y así sucesivamente, perdón, hasta 67. Y así sucesivamente voy a ir bajando, armando mi rango. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Selecciono todo, arrastro hacia abajo y vamos a ver que termina en 85. Y este número que está acá está incluido. ¿Ven? Si yo hubiese optado por un rango de 5 en vez de un rango de 6, ¿qué es lo que hubiese pasado? Me hubiese quedado 60 por acá, me hubiese quedado 60 por acá y acá me hubiese quedado 65.
cuando... Esto hubiese sido lo más estándar y es lo más atractivo, pero miren cuando lo hago. Me hubiese quedado así. Lo que tendría que haber hecho si quería usar un intervalo de 5 es agregar un intervalo más. Ahí sí llego. Entonces lo divido en 6. Cualquiera de las dos soluciones están bien. Obviamente que dependiendo del problema, la situación, podría verse mejor. Lo que no hubiese estado bien bajo ningún punto de vista es esto. Porque acá este valor me está quedando fuera y pierde la exhaustividad. ¿Sí? Entonces eso sí que no está bien. Que son de las propiedades. El límite inferior, como dijimos, es el valor mínimo, el superior es el máximo. Ahora, mutuamente excluyente. Cada valor solo puede estar en un intervalo. No puede estar en más de uno. ¿Sí? Luego, colectivamente exhaustivos, es decir, todos los valores tienen que estar presentes en los intervalos, ninguno puede quedar afuera. Y después la claridad, siempre tratar de trabajar con múltiplos de 5, con múltiplos de 10, números que sean, formas que sean un poco más claras. Cualquiera de las opciones en este caso podría haber estado bien. Ahora, fíjense esto, que dice, y tiene que ser... exhaustivo. Acá hay que tener en cuenta que si estamos hablando de 59,999, el valor va acá. Si ya estamos hablando de 60, el valor va acá. ¿Sí? Algunos lo que hacen, lo que podrían hacer es ponerlo 59,99 y también podría haber estado bien. Es para aportar un poco más de claridad a dónde va un valor 60. Con esto Excel no tiene problemas y ahora voy a explicar por qué. Este es Vamos a armar el intervalo de 6, ya que me quedó todo así. Vamos a armar el de 6. Ahí está. Más intervalos, recuerden que es más claridad. Podría haber sido el de 5, no hay ningún problema. Pasa que acá no puedo respetar las dos reglas. O tengo intervalos que van de 5 a 10, o tengo el que calculo mediante estas reglas. Es difícil. Por eso digo que son recomendaciones y que ustedes, dependiendo del problema que estén analizando, van a ir tomando la que mejor les convenga. ¿Sí? También podría haber tenido 10 y tal vez, bueno, sigue siendo un número par. Tal vez hubiese tenido un poco más de claridad. Ahora bien, ¿cómo podría yo hacer para saber cuál es la frecuencia de cada uno de mis intervalos? Es decir, cuántos valores caen dentro de cada uno de esos intervalos. Bueno, tengo varios caminos. El primero sería el más sencillo, venir y contarlos. Sencillo siempre y cuando mis datos sean pocos. Porque entre 55 y 60 sé que tengo estos dos, así como tengo estos entre 60 y 65. Ahora, si tengo cientos o miles, esta tarea se vuelve un poco más tediosa e incluso susceptible a errores, porque hacerlo manualmente siempre puede implicar un error. Recuerdan que ya vimos la función contar, la función contara y la función contar sí. Nosotros podríamos utilizar acá la función contar sí conjunto. La idea de conjunto se refiere a un conjunto de condiciones. Antes vimos que correspondía a una condición que coincida con el nombre de la variable. Azul, rojo, verde. En este caso vamos a seleccionar nuestro rango. Vamos a poner un punto y coma. Y luego vamos a poner el criterio. ¿Ven? Dice rango de criterios 1, criterio 1. ¿Cuál es el criterio 1? En este caso abrimos comillas porque los criterios siempre van entre comillas. Que sea, por ejemplo, mayor que 55. Pero también tiene que ser menor que 60. Ponemos otro punto y coma. Seleccionamos el mismo rango. Ponemos otro punto y coma y ponemos el segundo criterio. En este caso sería que nuestra celda sea menor que 60.
menor que 60. Y ahí va. En este caso lo que podemos hacer es decirle que sea, en el primero voy a dar una corrección, que sea menor o igual que 60. Primero vamos a hacerlo así y después le agrego la otra diferencia. En este caso, si el número es mayor que 55 o menor que 60, lo va a tener acá adentro. Y vemos que tenemos 2. Podemos repetir eso hacia abajo. Lo que deberíamos hacer es dejar fijos estos números. Y luego lo único que hacemos es cambiar la condición. Acá habíamos dicho que acá también podía ser un igual. ¿Por qué? Porque si es menor o igual, si es mayor o igual, si es mayor que o igual que 55, va acá. Pero si es 60 o mayor que 60, va en el de abajo. Por eso acá no va el igual. ¿Sí? Si yo pusiera el igual acá y pusiera el igual acá, perdería la cuestión de que sea excluyente. Porque un número, el 60 por ejemplo, me podría caer en los dos intervalos de esa manera. De esta manera yo tengo acá esto que lo puedo arrastrar para abajo, así como viene. Y siempre me va a dar 2 porque el valor es siempre el mismo. Lo que voy haciendo en cada uno es cambiando. Pongo acá el 60 y pongo acá el 65. Pongo acá el 65 y pongo acá el 70. Y así sucesivamente. Pongo acá el 70 y acá el 75. Y ya me falta poco. Es un poco tedioso. Yo les voy a explicar ahora otra manera, que me parece que es un poco más sencilla. Y acá el último, que va de 80 a 85. Y ahí quedó armado nuestro intervalo. ¿Sí? En este último sí tengo que agregarle el igual. ¿Por qué? Porque si tengo un 85 no quiero que me quede afuera. Y ahí está. Ahí tenemos armado nuestro intervalo con sus respectivas frecuencias. Es una pena porque nos costó mucho hacerlo, pero vamos a borrarlo. Y vamos a utilizar otra función, que es la función frecuencia. ¿Cómo funciona? Llamo a la función frecuencia, que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento por grupo. Tengo dos argumentos, datos y frecuencia. Acá selecciono la columna donde están mis datos, en primera instancia, y luego los grupos. Es decir, ¿cuál es el límite? Yo acá tengo dos columnas, una con el límite inferior y otra con el límite superior del intervalo. Yo debería usar acá el límite superior. Cierro y ahí tengo mis datos. 2, 3, 4, 4, 4 y 3. Si recuerdan, como lo habíamos hecho antes, ¿sí? Volvemos para atrás, van a ver que los valores son exactamente los mismos. Cualquiera de las dos maneras nos permite saber la frecuencia. La segunda parecería ser un poco más rápida, pero no hay que equivocarse con cómo uno la construye. ¿Por qué? Porque si yo en frecuencia, en vez de poner el valor, selecciono los datos, en esto es más difícil equivocarse, pero si en vez de poner el valor del grupo, del límite superior, pongo el límite inferior, me van a quedar cruzados los datos y me van a quedar mal, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Ven? Me quedo corrido hacia abajo. Entonces siempre con el de este lado. Pero bueno, acá tengo mi frecuencia calculada. Muy bien. Lo que debería calcular ahora para poder continuar con el proceso del armado de mi tabla es la marca de clase. ¿Cómo determino la marca de clase? Bueno, para determinar la marca de clase, lo que tengo que hacer es calcular el promedio de
estos dos valores, del límite inferior y del límite superior del rango, que en este caso me da 57,5. Luego, cuando veamos en la siguiente clase las medidas de tendencia central, vamos a ver para qué nos sirve esta marca de clase. Lo cierto es que la marca de clase lo que nos permite saber es cuál es el valor más representativo de mis datos, que es la función que cumple el promedio. Siempre es un valor intermedio entre los dos extremos de nuestros datos. Lo único que tengo que hacer acá es arrastrarlo hacia abajo para llamar relativamente a todos los datos y van a ver que, bueno, tengo calculado la marca de clase de cada uno de mis datos. Una MC entre paréntesis para que quede de ayuda de memoria que estamos hablando de la marca de clase. Tengo que calcular mis datos. Y luego el resto es igual a como lo vimos anteriormente en el otro ejemplo. Para calcular la frecuencia relativa tenemos que empezar a agregar los totales. ¿Sí? ¿Cuál es el total de mis frecuencias? 20. Ya lo habíamos calculado, pero si lo queremos comprobar, llamo a la función suma. Y ahí está. Entonces lo único que tenemos que saber es este dividido 20. Aquí entonces sé que esto me representa una proporción del 0,1 o, como vamos a ver más adelante, si lo muevo hacia el costado, como si pego solamente el valor y lo convierto al porcentaje, van a ver que estamos hablando del 10%. Recuerden que para poder llamar relativamente estos datos, si lo hago así, no me va a funcionar. Previamente tengo que congelar el valor de n, el total, para convertirlo en una referencia absoluta y no en una referencia relativa. De esa manera agarro, arrastro y ahí tengo el valor, como corresponde. Lo único que tengo que hacer luego es sumar. Y vamos a ver que me da 1. Este está sumando, me da 0,1 porque todavía no copié los datos. Vengo, copio, pego solo valores y los convierto a porcentaje. Y ahí estamos bárbaros. También podría haberlo multiplicado por 100. ¿Cómo? Vengo acá, hago la fórmula, este por 100, porque estamos hablando de estamos hablando de... No, esto me está dando raro. ¿Qué estoy llamando? Porque está con porcentaje, sí. Eso, ¿no? Fíjense, si yo le pongo por 100, que es lo que hay que hacer, me da un número rarísimo. Eso porque todavía sigue acá calculado como porcentaje. Yo debería ponerlo acá como general y ahí va 10. Ahora sí, esto lo arrastro, tengo todos los valores, hago la suma, que más que llamarla de nuevo voy a arrastrar esto y tengo mi 100%. ¿Sí? Esta no valor. Y luego calculamos las acumuladas. Frecuencia, frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Para eso llamo al primer valor. Acá no tengo mucho que hacer. Esto sucede en todos los casos. Luego llamo al valor anterior, sumado, el valor siguiente. En este caso 5. Y en la medida en la que yo vaya arrastrando esto hacia abajo, voy a tener toda mi frecuencia acumulada y estos dos valores, como ven acá, tienen que coincidir. ¿Sí? Deberíamos poder hacer algo parecido si arrastro esto para acá y algo parecido si arrastro esto para acá. Y ahí tengo toda mi tabla de frecuencia armada con Excel. Luego vamos a ver cómo calcular algunos parámetros o estadísticos de estos datos, dependiendo de si es una muestra o si es una población. Y para eso la marca de clase va a ser un elemento vital. Yo creo que, a diferencia de la tabla simple, la mayor complejidad está en cómo determinar el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud que tiene cada uno de esos intervalos, para poder tener algo que sea coherente. En este caso, como decíamos, hay recomendaciones, no
no hay reglas estancas porque podría yo seguir agregando o restando intervalos y eso no necesariamente va a estar mal si está sostenido en la necesidad de en algún argumento que determine cuál es la necesidad de por qué agrego o resto intervalos en función de la problemática que estoy buscando analizar.